Bienvenido a Gres Latino, donde somos familia en Cristo unidos. Hoy quisiera comenzar con unas declaraciones. El Evangelio de Jesús siempre ha sido el plan de Dios. El Evangelio de Jesús siempre ha implicado predicar. Y el Evangelio de Jesús siempre cumplirá los propósitos de Dios e incluye dones preciosos. Quiero que tengan eso en mente mientras escuchamos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Como pueden darse cuenta, en esta mañana estaré hablándoles sobre el maravilloso Evangelio de Dios. Porque si no fuera por el Evangelio, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero quiero que comprendan algo. Sin el Evangelio de Dios no hay otra esperanza para la humanidad. No hay otra manera en que las personas eviten la eternidad en el infierno. No lo hay. Cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en la historia de lo que es el Evangelio. Lo que debe venir a nuestras mentes, a nuestro corazón, es que Jesús se hizo hombre. Alguien puede decir amén. Vino a este mundo como un niño. A los 30 años de edad tomó su liderazgo, tomó su ministerio terrenal. Fue llevado a la cruz, donde voluntariamente Él entregó su vida. Entregó su vida por ti, por ti, por ti, por mí. Lo hizo voluntariamente, entregó su vida por nosotros y al tercer día resucitó. Alguien puede decir, Él vive. Jesús hizo todo esto para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Esto, mis hermanos, en su manera más sencilla, es el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Es lo que predicamos, es lo que creemos, es lo que deberíamos vivir, porque si Él vive, nosotros también vivimos. Amén. En las Escrituras de hoy, a través de la palabra de Dios, se nos va a hablar sobre el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Así que le voy a pedir que en este momento tomen su boletín. Y quiero que escriban esto en el número 1. El Evangelio siempre ha sido el plan de Dios. Escúchenme, por favor. El Evangelio de Jesucristo siempre ha sido el plan de Dios para salvar a las personas. Pero esa gran noticia fue un misterio durante la mayoría de la historia. Dios no lo reveló hasta que Jesucristo ascendiera de nuevo al cielo y envió a su Espíritu Santo para revelar el misterio a los santos apóstoles y a los profetas del Señor. El apóstol Pablo explica esto en los primeros 5 versículos de la porción bíblica que estaremos estudiando esta mañana. Así que le voy a pedir que cada uno de nosotros saquemos nuestra Biblia, vayamos a Efesios capítulo 3, continuamos nuestro estudio sobre el libro de Efesios. Vamos a estar estudiando en esta mañana los primeros 11 versículos del capítulo 3 de Efesios. Así que cuando lo tenga, alguien puede decir amén. Efesios 3, 1 al 5, la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional lee de esta manera: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer
por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Mis hermanos, cuando hablamos del Evangelio de Dios para nosotros en este tiempo en el que vivimos, y vamos a hablar mucho cómo la Biblia define este tiempo donde nosotros vivimos, nosotros a veces sin querer tomamos por sentado la gracia de Dios. Tomamos por sentado el Evangelio de Cristo. Pero en los tiempos, hubo un tiempo que ese misterio no había sido revelado a la humanidad. Pero llegó el momento cuando Dios decide revelarlo. Y si leemos, por ejemplo, el libro de Daniel, nos damos cuenta de que Dios le reveló este misterio al profeta Daniel. Y quiero que escuchen conmigo, porque las Escrituras nos dicen que Daniel había estado orando. Él había estado confesando su pecado y el pecado de su pueblo. Yo digo que eso es tremendo. ¿Cuántos de nosotros, cuando oramos, hacemos lo mismo? Pero me encanta que las Escrituras nos dice que Daniel estaba suplicando, estaba en rogativa ante el Señor, no tan solo por sus pecados, pero por el pecado de su pueblo. Y la respuesta a sus oraciones, porque Dios siempre contesta oraciones. Amén. Y Dios lo que hizo en aquel entonces, que envió al ángel Gabriel a Daniel hablando sobre el pueblo judío. Y quiero que escuchen lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel. Daniel 9, del 24 al 26, la palabra dice: 70 semanas han sido decretas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. ¿Están conmigo? Versículo 25 nos dice: entiende bien lo siguiente. Habrán semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada ¿del qué? ¿Del qué? El príncipe ungido. Luego habrá 72 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Versículo 26 en la versión que yo tengo, la nueva versión internacional, nos dice: después de las 72 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación, la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Wow. A veces cuando leemos la palabra de Dios y nos hacemos esa película en nuestra mente y Dios la pone en nuestro corazón, nos quedamos a veces con una interrogativa. Señor, ¿qué tú me quieres decir? Pero tenemos que entender que estas palabras fueron dichas a Daniel más de 500 años antes de que naciera Jesucristo. Y no están hablando de la iglesia. Escúchenme. Están hablando de los judíos. Las semanas aquí eran semanas de años. Estúdienlo. Y el ángel de Dios, Gabriel, le dice a Daniel que habrán 70 veces 7, o sea, 490 años
para el reinado del Mesías. Acuérdense que estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Este periodo de 490 años comenzó desde la salida del mandamiento de restaurar y edificar a Jerusalén. Eso ocurrió en el año 445 antes de Cristo, cuando el rey de Persia emitió un decreto que permitiría a los judíos reconstruir a Jerusalén. Si no han leído la historia, léanla. Es mejor que cualquier serie en la televisión, porque vas a entender cómo Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A partir de esa fecha, 7 semanas más 62 semanas dan un total de 69 semanas, o sea, 483 años antes de la venida del Mesías, antes de la venida del príncipe ungido. Sin embargo, si me estaban siguiendo, se han dado cuenta que eso deja 7 años sin contabilizar. ¿Dónde están esos 7 años? Las primeras 69 semanas terminaron cuando Jesús vino. Amén. Pero la semana 70 aún no ha llegado. Sabemos esto porque esos 7 años el Señor volverá a gobernar la tierra durante 1000 años. Es lo que nosotros conocemos como el milenio. Por supuesto, aún eso no ha sucedido. Hay diferentes teorías. Hay un libro que me encanta que leí hace mucho tiempo titulado The Last Disciple, que te habla del año 70, te habla de Nerón y de todas estas cosas, pero créanme que todavía no ha llegado. Y la semana 70 de Daniel y el periodo de los 7 años de la gran tribulación deben ser lo primero. Así que durante más de 2000 años, mis hermanos, ha habido una brecha, o sea, ha habido una rotura inesperada para la era de la iglesia. Entiendan que la edad de la iglesia, cuando esto fue escrito, la iglesia era todavía muy joven cuando Pablo escribe esta carta a Efesios. En esencia, Pablo está hablando de algo que se llama dispensación de la gracia de Dios. Y quiero que se acuerden de esa terminología, dispensación de la gracia de Dios. Por eso es por lo que en el versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, muestra a Pablo diciendo lo siguiente: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios, o sea, esa dispensación de la gracia de Dios que Él, hablando de Dios, me ha encomendado. ¿Para quién? Para ustedes, para cada uno de nosotros. Miren, a lo largo de los siglos, Dios ha tenido diferentes dispensaciones en su plan para la humanidad, pero quiero que entiendan algo. Y hoy estamos entrando un poquito más profundo de lo que normalmente entramos. Pero es importante que como cristianos sepamos en qué creemos. Amén. Pero aún más importante que también sepamos por qué creemos en lo que creemos. Porque la palabra de Dios nos dice que siempre estemos prestos para presentar la razón de la esperanza que tenemos. Amén. Pero para poder hacer eso tenemos que entenderlo. Cuando alguien nos pregunta por qué eres cristiano, debemos poder contestar esa pregunta. Pero nosotros estamos bajo la dispensación de la gracia de Dios. No estoy hablando de que han habido diferentes maneras de ser salvos, no. Porque la palabra aún mismo aquí en Efesios 2, 8 al 9 nos dice claramente: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, es el don de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, o sea, para que nadie se gloríe. De eso hablamos el domingo pasado. Entonces, cuando le hablo de la dispensación de la gracia de Dios, no estoy hablando de diferentes maneras en el cual podemos ser salvos, porque hay un solo camino. Ese camino se llama Jesucristo.
El plan de salvación de Dios siempre ha sido por gracia y siempre significa siempre. Siempre ha sido por gracia a través de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Aún los creyentes del Antiguo Testamento, ¿saben qué? Fueron salvos por la gracia de Dios a través de la fe, de la promesa del Mesías. Pero aquí viene el crux, el meollo. Ellos fueron salvos a través de la promesa del Mesías que vendría. ¿Alguien puede decir amén? Pablo deja ver esta verdad muy clara en Romanos 4 del 1 al 8. Escuchen. Y comienza diciendo entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, y me encanta esto porque Dios me explica la palabra ahí mismo y nos dice, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor. Trabajaste 40 semanas, Ricardo, ay, me hiciste un tremendo favor. No, cuando alguien trabaja, escuchen, no se toma en cuenta el salario como un favor, sino como ¿qué? Como una deuda. Yo trabajé, tú me debes una paga, un salario. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Yo espero que me estén entendiendo. Pero escuchen lo que dice el versículo 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuyó o le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios está hablando hoy claro en cuanto a la salvación por obras. Versículo 7 nos hace una declaración y nos dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones cuyos pecados son cubiertos. No encubiertos, sino cubiertos por la sangre de Cristo, porque todo sale a la luz del sol. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Yo no sé ustedes, pero yo digo gracias, Señor. Lo hemos dicho durante las últimas semanas, si Dios nos diera lo que nos merecemos, ay de nosotros. Sin embargo, Dios nos da lo que necesitamos, que es su gracia. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por la gracia de Dios a través de la fe en la promesa de ¿quién? Del Mesías venidero. Los creyentes del Nuevo Testamento son salvos por gracia a través de la fe en el Mesías Jesucristo que ya vino. Pueden ver el contraste, pero es la misma gracia, porque es el mismo Mesías. Él vino, Él murió en la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó para siempre de entre los muertos. Alguien dice amén. Pero con el tiempo Dios ha tenido diferentes formas de dispensar su plan a la humanidad. Y eso es de lo cual les quiero hablar. Por ejemplo, podemos ver una diferencia en la forma en que funcionaban las cosas antes y después del diluvio. Podemos ver un gran cambio en la forma en cómo las cosas operaban bajo Abraham, Isaac y Jacob, a la forma en cómo las cosas operaban bajo la ley de los días de Moisés. Estudien la palabra y lo verán. Y ahora todavía estamos, alguien puede decir amén, todavía estamos en la dispensación de la gracia de la que Pablo habla en ese versículo 2. Yo tengo que preguntarte, ¿no te alegra de que podamos vivir en la era de la gracia? Think about that. Yo no sé ustedes, pero si Dios me diera lo que yo me merezco, ay de mí.
Y yo le doy tantas gracias a Dios que diariamente, cuando me levanto y me miro al espejo, me acuerdo de que es solamente por la gracia de Dios y la misericordia de Dios que me puedo mirar al espejo, que me puedo levantar, que puedo respirar. La vida no siempre es perfecta, amén. En la vida, en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, y yo los tengo también. Dije al principio, antes de que ustedes llegaran, estuve orando para el grupo de adoración y Dios puso en mi corazón de que cada uno de nosotros entendiéramos que como cristianos estamos en una de 3 etapas en nuestra vida. Estamos dentro de un problema, saliendo de un problema, o créame o no, entrando en un problema. Pero en cada una de estas etapas Dios siempre está con nosotros. Yo no sé lo que usted está pasando, pero acuérdese que Dios está contigo. Eso es la dispensación de la gracia de Dios. ¿Lo merecemos? No, mijito, no. Pero Él nos lo da porque nos ama. Pero lo ha hecho de diferentes maneras a través de la historia de la humanidad. Recuerden que bajo la ley del Antiguo Testamento Dios era casi completamente inaccesible. La gloria visible de Dios estaba presente sobre lo que se conoce como el propiciatorio del templo de Jerusalén. Y yo quiero que vean esta lámina. Para ustedes que están aquí en el templo va a estar en la pantalla, y para ustedes que están en línea va a estar aquí a mi derecha. Pero quiero que noten algo. Que noten que el templo de Dios en aquellos tiempos, el templo estaba dividido por muros. Y cada uno tiene un significado específico. El primer muro, mis hermanos, detuvo a la gente de todas las demás razas y naciones, o sea, los gentiles. Tú no puedes pasar de aquí. Esta mañana, mientras oraba también antes del servicio, Dios puso en mi corazón poder darnos cuenta de la libertad que tenemos en este país de poder adorar a Dios como queramos. Pero en aquel entonces nosotros, los gentiles, estábamos divididos. No podíamos pasar de aquel primer muro. Los gentiles solo podían llegar hasta el atrio exterior. Se colocaban letreros en latín y en griego advirtiendo a los gentiles que no fueran más lejos de aquellos muros por pena de muerte. Imagínense en eso. Yo quiero adorar, pero no, you can't get by. You can only come to here. Puedes llegar hasta aquí. De ahí tú no puedes pasar. Por eso es que dije que en aquellos tiempos Dios estaba para muchos inaccesible. El segundo muro retuvo a las mujeres y a los niños. El tercer muro detuvo a los hombres judíos. Solo los sacerdotes podrían ir más lejos. Y espero que me estén siguiendo. Por último estaba el velo que rodeaba el lugar santísimo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y solamente lo podía hacer una vez al año. Y solo rociaba sangre para protegerse de la muerte. Pueden ver la conexión con el cordero inmolado. Y espero que esto le va a tener sentido en un momento. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque ese velo del cual le mencioné, ese velo estaba frente al lugar santísimo. Y no era un velo o una cortina ordinaria. En Primera de Reyes 6:2 nos dice que el templo de Salomón tenía 30 codos de altura, pero según el historiador antiguo Josefo, el rey Herodes había aumentado la altura de 30 codos a 40 codos. Eso sería de unos 60 pies de altura. Yo creo que esto aquí tiene como 40, quizás 50. Cuando pensamos en el velo, porque hablamos mucho de eso, pero quería que nos hiciéramos esa película para que viéramos en nuestra mente ese velo de 60 pies de altura
la tradición judía temprana decía que no tan solo era un velo de 60 pies de altura, pero aquí es que viene para mí el wow. Es que era un velo como de 4 pulgadas de grosor. Think about that. 4 pulgadas de grosor. Pero alguien puede decir, pero ¿por qué Dios se tomó tantas molestias para mantener a la gente alejada de Él? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Por qué? Think about it. Tomen un segundo. ¿Por qué Dios se habrá tomado tanta molestia para mantener la gente alejada de Él? La respuesta es bien sencilla. Es el pecado. Porque Dios no puede tolerar el pecado. Porque nosotros le servimos a un Dios que es santo, santo, santo. Y por eso esa cortina separaba a las personas de la presencia de Dios. Pero esa cortina también era una señal. Fue una señal que Dios reveló cuando su Hijo Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Era una señal de que la única forma, alguien puede decir única, la única forma posible para que las personas entraran en la presencia de Dios era a través de la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo. Amén. Y es por eso, por lo que justo cuando Jesucristo murió en la cruz, Dios el Padre hizo algo milagroso. Milagrosamente Él rasgó aquella cortina, acuérdense, 60 pies de altura, 4 pulgadas de grosor, y Dios milagrosamente la rasgó desde arriba hacia abajo. Wow. Dios nos estaba mostrando que la puerta al cielo y a Él se abrió a través de la cruz de Jesucristo. Yo tengo que hacer un pequeño paréntesis porque mi trasfondo como joven que servía en otras denominaciones, al venir a los caminos del Señor y ver que la palabra de Dios me dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. He experimentado esa libertad en Cristo, pero aún en medio de esa libertad a veces uno se hace de preceptos. Y para mí yo tenía un problema, y no planeaba decir esto, pero lo siento decir en esta mañana. Yo tenía un problema cuando veía a la gente con cruces de Jesucristo puestas. Porque yo había conocido la verdad. Cristo vive, amén. Ya Él no está en la cruz. Él está vivo. Él fue a la cruz para abrirnos acceso directo al Padre. Pero ahora yo entiendo que cualquier recordatorio de la cruz me lleva y me apunta a Él. Y me hace acordarme de lo insignificante que yo soy. Y aún lo que dice la palabra, que mis mejores obras son trapos de inmundicia. Porque Él lo hizo todo. Fue Dios a través de Jesucristo que rasgó aquel velo para que yo, para que usted tuviera acceso directo a Dios. Alguien puede decir amén. Así que ahora, al confiar en nuestro Salvador crucificado y resucitado, porque ese es el issue, que Él fue crucificado pero resucitó, a través de eso llegaremos a conocer a un Dios o a nuestro Dios de una manera íntima y personal. Por mucho tiempo he entendido que mi relación con Dios, sujétense porque esto va a ser algo que va a cambiar su vida. Mi relación con Dios es mi relación con Dios. Usted tiene la suya o debería tener la suya. Yo no puedo vivir de la relación de Lorraine con Dios porque ese es de ella. Yo tengo que vivir de mi relación con Dios. Tiene que ser una relación personal y directa con el Creador del universo.
Y cuando conocemos a Dios de una manera directa y personal, entonces tendremos la presencia de Dios constante, de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Alguien dice amén. Pero no solo eso, también tendremos la vida eterna con Dios en el cielo. Si Dios permite, en 2 semanas, algunos de nosotros vamos a salir para Guatemala. Hacen como 4 años que no vamos a Guatemala. Hemos ido a muchísimos otros países y nuestros hermanos que nos ven de Guatemala estaremos por allá el día 6 de septiembre. Ahora el 6 de septiembre estaremos hasta el 11 de septiembre. Así que nos gustaría verlos. Pero vamos a hacer ¿qué? No vamos de vacaciones. Vamos a llevar el Evangelio del Señor. Y lo vamos a llevar de una manera que las personas entiendan que ellas tienen que tener una relación personal y directa a través de la cruz de Jesucristo con Dios. Y por eso yo tengo que decir que gracias a Dios que cada uno de nosotros hemos podido vivir en este lado de la resurrección. Amén. Si no me creen, lean un poquito sobre el año 70, el tiempo de Nerón y lo que pasaba con los cristianos. Hace unos meses, creo que el año pasado, predicamos de una serie donde le hablé que lo que hacían con los que profesaban a Cristo, ahora nosotros tenemos la libertad de decir yo soy cristiano donde quiera que vaya. Sin embargo, algunos le tienen miedo y se convierten en cristianos de la secreta. En aquellos tiempos, tú decías que eras cristiano o se reconocía que eras cristiano, el gobierno te podía tomar y te embreaban y te usaban como linternas en la calle. Think about that. Ahora tenemos libertad de poder servirle a Dios de una manera personal y es gracias a que vivimos en este lado de la resurrección. Entonces, miren, el Evangelio de Jesús siempre ha sido el plan de Dios y siempre es siempre. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la gente han sido salvas por fe, siempre ha sido eso, es por la gracia de Dios y fe en Jesucristo. Amén. Pero escriban esto, el Evangelio siempre ha implicado la predicación. Me encanta esto, porque a veces yo pensaba yo mismo, me decía mismo, Dios siendo Dios, Dios simplemente se nos puede revelar. Y de una manera u otra eso es lo que Él hizo. Pero Él ha elegido a usar personas como usted y yo, personas imperfectas, que nadie los engañe. Yo estoy aquí, parado en este altar por la gracia y la misericordia de Dios. Yo no lo merezco. ¡Ay de mí! Pero qué bueno que Dios me ha perdonado de mis pecados. Soy un pecador redimido por la sangre de Cristo y que Dios me libre de creer que ahora, look at me. I am awesome. A veces he querido decir eso y a veces lo digo en broma. Pero la verdad es que yo no soy nada. Sin Cristo yo no soy nada. Sin Cristo nada puedo hacer. Y si lo que predico no es de Cristo, por favor no me escuchen. Escudriñen todo a través de la palabra. Ese es su trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra. El trabajo suyo es verificar que prediqué la palabra de Dios y no la de David. Because that's the issue. Pero Dios ha escogido siempre, si el plan de Dios siempre ha sido el Evangelio, plan de Él, el Evangelio siempre ha implicado la predicación. Miren, vemos esta verdad en el Antiguo Testamento de la misma manera que lo vemos en el Nuevo Testamento. Escuchen, en 2 de Pedro 2:5 nos dice que Noé, nos habla de Noé y nos dice que era predicador de justicia. En Jonás 3 del 1 al 2 la palabra
nos dice que la palabra de Jehová vino a Jonás por segunda vez diciéndole que levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, hiciera algo en particular, hiciera qué, y predique en ellos el mensaje que yo te digo. En Mateo 4:23 también se nos dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, pero nos dice predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y justo después de que Jesús eligió a los 12 apóstoles, y esto lo vemos en Mateo 10, de 5 al 8, lo verán en la pantalla, nos dice lo siguiente: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan, escuchen esto me encantó esta porción bíblica. No vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, ¿qué le pide que hagan? Prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis. Ay, Señor, ayúdanos en los tiempos de hoy. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Wow. En Hechos 10 nos dice que Pedro fue el primer apóstol en predicar a los gentiles, o sea, a los no judíos. Pero Pablo tenía un lugar único entre los apóstoles cuando se trataba de predicar a los gentiles. A Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. En Hechos 22, anótenlo por ahí para que lo lean, Pablo había regresado a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Ahí casi fue asesinado por una turba de judíos, imagínense en eso. Pero Pablo fue rescatado y luego arrestado por los soldados romanos. Y mientras lo llevaban, a Pablo se le permitió dar su testimonio. Me encanta porque yo estoy viendo, yo veo es una miniserie lo que yo tengo ahora en la mente. Y yo veo que llevan a Pablo arrastrado. Yo veo los soldados romanos arrastrándolo. Sin embargo, él todavía quiere ministrar. Le dieron la oportunidad de dar su testimonio. Y Pablo contó sobre su llegada a Jerusalén años antes de haber conocido a Jesús en el camino a Damasco. Quiero que escuchen un poquito de esto. En Hechos 22, 17 al 21. La palabra dice, Pablo hablando, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. This is awesome. Escuchen, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Wow. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Wow. Pero el Señor me respondió. Yo no sé lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana, pero esa frase, pero el Señor me respondió. A pesar de todo esto que acabo de contar, el Señor me respondió, vete, yo te enviaré lejos y no a los judíos. Jesús envió a Pablo a predicar a los gentiles, pero por lo que el Señor lo equipó a Pablo con una revelación especial del Evangelio. Escuchen esto, en Efesios 3, volvemos a Efesios ahora, Efesios 3, del 2 al 4, la palabra dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí
brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. O sea, hablando en el tiempo de nosotros, I know what I'm talking about. God gave it to me. Dios fue el que me lo reveló. Y si yo se lo estoy contando a ustedes, yo les estoy contando lo que Dios me dio. Y ustedes al escucharlo se van a dar cuenta de que yo sí sé de lo que estoy hablando. No porque sea yo, Pablo. No, es porque Dios me lo dio. Y esta revelación del Evangelio de Jesucristo fue dada milagrosamente a Pablo por el Señor. Pablo habló de esto en su carta a los Gálatas. Escuchen, Gálatas 1, del 11 al 19, dice: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. Ay, Señor. ¿Cuánto relajo hay en los púlpitos hoy en día? Quizás algunos de ustedes dicen: pero David, a ti te gusta hacer un chiste aquí y allá. Pero siempre lo he dicho, aquí el que cogemos bien en serio y siempre en serio es a Dios y a su palabra. Pablo está haciendo un fundamento, está poniendo the foundation de lo que le va a hablar. Está dice: mira, lo que yo predico, esto no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Me encanta esto porque me hace ver: mi nombre es David, yo soy un pecador. Un pecador redimido por la sangre de Cristo y por la misericordia de Dios. Estoy donde estoy, no por nada que yo haya hecho, pero por todo lo que Él hizo y por el privilegio y el honor que Él me da de predicar la palabra. No me miren a mí, mírenlo a Él. Y eso es lo que tenemos que tener siempre claro. No se enamoren de pastores. Enamórense de Jesús. Me encanta de esto, porque él está hablando de su trasfondo. Cuando yo pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, yo la perseguía. Yo estaba tratando, dice él, de destruirla. ¡Qué tremendo testimonio! En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos. Dios hablando, Pablo, cuando lo conocemos y entendemos su trasfondo, él era fariseo de fariseos, él estudió a los pies de Gamaliel, él era, él tenía credenciales. Pero en ese tiempo él dice que en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Nunca ponga tradiciones por delante de la palabra de Dios. Es que antes se hacía así. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Sin embargo, me encanta eso. Sin embargo, Dios me había apartado. No me apartó cuando me llamó en el camino a Damasco. No, él dice: Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté a nadie. Ay, pero hermano, a ti Dios no te llamó. Tú no tienes un llamado. ¿Quién eres tú para juzgar el llamado de otro? Pero me encanta que Pablo dice: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Hermanos, mira, aquí estoy. Dios me llamó. Pongan sus manos sobre mí. Acéptenme en su club. No, eso no es lo que Pablo hizo, sino que fui de inmediato a Arabia, donde luego regresé a Damasco. Me encanta esto porque a veces nosotros escuchamos de la visión que Pablo tuvo en camino a Damasco
Y leemos y seguimos y creemos que todo eso pasó de un día para otro. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefa y me quedé con él 15 días. Después de 3 años fue que él vino a los apóstoles. No había ningún otro de los apóstoles, sino había Santiago, el hermano del Señor. Jesús le dio a Pablo una revelación especial, pero no es de las revelaciones que se están gritando por ahí hoy. Estamos hablando de una revelación de poner en alto el nombre de Jesucristo, de dar a conocer a Jesucristo, de entender que no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo, de entender que yo no soy nadie, Él es todo, entender que sin Él nada puedo hacer, con Él todo es posible en Cristo que me fortalece. Jesús le dio a Pablo una revelación especial para predicar a los gentiles, pero Jesús también le dio a Pablo un regalo especial para predicar. Y lo podemos ver en los versículos del 7 al 8 de Efesios 3. Dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Ahí no dice llegué a ser líder. Yo soy el pastor de los pastores. No, llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante, I just love this. Humíllate antes de que Dios te humille. Porque Dios te va a humillar. Podrán haber pasado 10 años, 20 años, 30 años. Dios te va a humillar. Humíllate antes de que Dios te humille. Pablo es tremendo. Tenía todas las credenciales. Él tuvo una revelación personal con Dios. Sin embargo, ¿qué dice? Soy el más insignificante de todos los creyentes. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Dios le dio a Pablo la gracia de predicar a los gentiles. Y le prometió que es solo por la gracia de Dios que él ha podido predicar. Eso toca mi corazón. El Señor también ha derramado muchos otros tipos de gracia en nuestras vidas. Yo no sé con qué tú estás luchando. Si tú estás luchando con autoestima, Dios te quiere decir en esta mañana que tú eres bien importante para Él, que tú vales mucho para Él, que tú eres invalorable para Él. El Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, siempre ha sido el plan de Dios. Amén. El Evangelio de Jesucristo siempre ha implicado la predicación. Y por último, escriban esto. El Evangelio siempre cumplirá los propósitos de Dios. En los versículos del 8 al 11, Pablo habla sobre el propósito de Dios para el Evangelio. Y hay al menos 2 grandes propósitos en estos versículos. Escuchen, el primer propósito es hacer que todas las personas vean la verdad acerca de Jesucristo. Por eso como iglesia damos tantos viajes misioneros. Por eso como iglesia los sábados hay en equipo que de aquí salen a evangelizar en la vecindad. Es por eso, porque para eso fue que Dios nos llamó. Ese es el primer propósito del Evangelio. No es para que me vean a mí, hermano, déjeme contarte, yo era esto y mírame ahora cómo soy. Por la gracia de Dios, ¿tú sabes qué? Hay que contar nuestro testimonio. Yo era así, ahora soy así. Pero contamos en el medio es por la gracia de Dios que ya no soy lo que era antes. Porque cuando cogemos el medio y lo hacemos sobre nosotros, estamos gloriándonos nosotros y no estamos dando la gloria a Dios. Pablo enfatizó este propósito en los versículos del 8 al 9 cuando dijo, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender todo el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. La palabra es wow. En otras palabras, el propósito del Evangelio es hacer que todas las personas vean
los grandes misterios revelados por la venida de Jesucristo al mundo. Estos misterios incluyen las inescrutables riquezas de Cristo y como podemos ser parte de la comunión del pueblo de Dios. I love it. A mí me encanta lo que Dios está haciendo en la iglesia Grace Latino. Tenemos personas de todas partes del mundo. Tenemos personas de todas partes del mundo que nos ven todos los domingos. Porque ese es el pueblo, la comunidad de Dios. Jesucristo es el creador de todo. Amén. Él es el Señor de todo. Amén. Y Él es el único Salvador del mundo. El propósito del Evangelio es hacer que todas las personas vean estas cosas. A mí me encanta y tengo que hacer otro pequeño paréntesis y voy a terminar. Como iglesia nosotros utilizamos un método de evangelización conocido como Caminos Romanos, donde todos los versículos, con la excepción del primero que se encuentra en 1 de Juan 5:13, nos habla del propósito de Dios en cuanto a la salvación. Empieza diciendo que Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Eso en 1 de Juan 5:13. Y termina con Romanos 10, del 9 al 13, dejándonos saber cómo es que podemos tener eso, es confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón. Para eso es que nosotros hacemos 8, 9 viajes misioneros todos los años. No es porque necesitamos a dónde ir, porque créanme, si usted no ha ido a un viaje misionero, va a ir a trabajar. Pero las recompensas son bellísimas. Cuando tú vas y le hablas a una persona totalmente desconocida, cuando usted le habla a una persona que sabe que en su corazón que jamás la va a volver a ver hasta que lleguemos al cielo, y con todo el amor de Cristo tú le puedes hablar de Cristo. Sí, puedes usar tu testimonio porque yo era así, ahora soy así, pero nuevamente en el medio es porque Cristo murió en la cruz por mí, pero también murió por ti. Eso es tremendo. Pero para eso es que Dios nos ha llamado, porque no hay otra manera de llegar al cielo. Sin embargo, otro gran propósito del Evangelio es hacer que los ángeles vean la multiforme sabiduría de Dios. Eso lo vemos en los versículos del 10 al 11. En Efesios 3 dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Se dé a conocer a quienes, escuchen, a los poderes y autoridades de regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabían eso? That's awesome. Think about it. No tan solo Dios quiere que nosotros compartamos el plan de salvación con los humanos, pero a través de ese plan, a través de ese evangelio, los ángeles se den cuenta de la multiforme gracia de Dios. El evangelio de Jesucristo siempre cumplirá los propósitos de Dios e incluye regalos preciosos. El evangelio derrama grandes dones sobre todos los que confían en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos aquí tienen un don espiritual? Todas las manos deberían. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno. Es un regalo de Dios. Y podemos ver algunos de los dones más grandes de Dios en el versículo 6, donde Pablo dice lo siguiente. En Efesios 3:6 dice: es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. I love that. No hay excepción de personas. Miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante ¿qué? El evangelio. En otras palabras, todos podemos ser parte de la familia de Dios y eso es un gran regalo. Amén. También podemos ser del mismo cuerpo. Esto significa que estamos espiritualmente en Cristo y somos cristianos, y si somos cristianos, somos partícipes de la promesa de Cristo. Eso es hablar del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que viene a morar en nosotros cuando lo aceptamos.
estamos. La promesa también incluye la vida eterna para todos los que creen. Yo no sé ustedes. Eso es lo que me mantiene firme. Mi caminar con el Señor, I hope this comes out the right way. Que Dios sabe que lo quiero decir con todo mi corazón. A veces nosotros pensamos que cuando venimos a Cristo, toda nuestra vida va a ser perfecta y va a ser color de rosa y vamos a estar brincando por las flores y oír música bien chévere y que nada. Y yo me he dado cuenta que en mi vida, en muchas ocasiones, ha sido lo contrario. Cuando yo vivía en Nueva York y no le servía al Señor y tenía mi trabajo, sí, tenía compañeros en el trabajo y siempre había alguien que quería quitarte la silla, quería quitarte la oficina, quería la promoción que te tocaba a ti, siempre eso ha existido. Pero yo pensaba que al venir a Cristo eso se iba a terminar. Porque ahora somos cristianos, hermano, hermana, nos amamos en Cristo. Yo nunca había tenido tantos enemigos en mi vida hasta cuando vine a Cristo. Pero antes yo no lo entendía. Y antes yo hacía lo que en inglés se llama un pity party, una fiesta de compasión. Y ay, ¿por qué? Pero mira, yo soy tan lindo y tan bueno, ¿por qué? No. Ahora yo me doy cuenta que Dios tiene un propósito, aún con esa gente que aparentemente son nuestros enemigos, porque también sé que la palabra me dice que mi lucha no es contra sangre ni carne, pero Dios usa esa circunstancia para hacerme crecer en la confianza en Él, para entender que Él es el todo y Él está en todo. Todo eso viene a través del Evangelio, eso lo vemos en ese versículo 6. El Evangelio derrama dones preciosos sobre todos los que confían en Jesucristo. Y estoy por terminar. Efesios 3:12 dice que en Él, hablando de Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Yo no sé qué usted está pasando, pero quizás usted necesita venir delante del trono de Dios. En la Reina Valera, ese mismo versículo dice lo siguiente, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo le dice a los cristianos en quién, es decir, en Jesús, tenemos confianza, tenemos acceso con confianza mediante la fe en Él. Quiero que hablemos de estas 4 palabras rapidito. Seguridad. Seguridad, esa es nuestra libertad, confianza para hablar con Dios abiertamente y humanamente. Y honestamente. Dios te conoce, tú no puedes esconderle nada a Dios. Digo, esas son las mejores conversaciones que uno tiene, porque a veces nosotros somos bien tremendos en engañar a otros, y para mí lo más tremendo es que a veces nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no le podemos engañar. Cuando tenemos la seguridad de venir a donde Él, y es just open ourselves up, porque Él lo ve todo. No hay nada que yo puedo ocultarle a la gente. Yo le puedo mentir a ustedes, pero a Dios yo no le puedo mentir. Y lo dije hace un rato, todo sale a la luz. Eventualmente, todo sale a la luz. Pero con Dios tenemos la seguridad de I can be me. Yo puedo ser David. Yo no tengo que ser el pastor David. Yo no tengo que ser el esposo de Lorraine. Yo no tengo que ser el papá de Natacha. Yo no tengo que ser el abuelo de mis nietos. Yo puedo ser David. Porque Dios me conoce. Y eso, yo no sé ustedes, pero eso me da libertad. Pero también tenemos acceso y es nuestra capacidad de presentarnos ante Dios. Yo no tengo que hacer una cita con mi pastor, ni ustedes tienen que hacer una cita conmigo porque quieren hablar con Dios. No, tenemos todo acceso ante Dios seguro en el conocimiento de que tenemos una relación con Dios por el cual somos aceptables para Él. La palabra dice que podemos venir confiadamente ante el trono de su gracia. ¡Wow! Y eso nos da esa confianza.
Esa es nuestra confianza en Dios, basada en el hecho de que Él nos ha convencido y persuadido de que Él es nuestro mejor amigo. ¿Te hacen falta amigos? Busca a Dios porque Él es tu mejor amigo. Él quiere escucharte. Él sabe lo que te pasa. Y por último nos habla de fe. Y fe es nuestra creencia, nuestra confianza y persuasión de que Dios puede y Dios hará lo que Él dice que Él hará. Dios nunca te defraudará. Yo te voy a defraudar. Antes decía, yo te puedo defraudar. No, la verdad es que yo te voy a defraudar. Un día de aquí, lamentablemente, voy a decir algo que usted se va a sentir un poquito estrujado. O quizás en nuestras relaciones personales yo te voy a defraudar. Quizás te dije que iba a hacer algo y sea por lo que sea, no lo hice, te defraudé. Pero Dios nunca nos defrauda. Dios prometió que en Él tendremos vida y vida en abundancia. Y Él cumple su promesa. So I don't know what you're going through, but He does. Ahora mismo quizás usted está pensando, ay, pero Dios, yo estoy pasando esto y esto. Y yo lo que siento que Dios te está diciendo, I know. Yo lo sé. Pero no es un yo lo sé como a veces nosotros lo decimos cuando alguien nos habla y lo que queremos hacer es cut them off. Yo lo sé. No, yo lo sé. Yo lo siento. Y yo estoy obrando en eso. Yo no sé, pero alguien necesitaba escuchar eso. Mis hermanos, esos son los dones que Dios nos da. El apóstol Pablo era un enemigo tenaz del evangelio hasta que se encontró con Jesucristo en camino a Damasco. Entonces Pablo descubrió que el evangelio vale cualquier sufrimiento o sacrificio porque podamos pasar por causa de Jesucristo. Dije hace un momento que honestamente en mi vida yo no creía que yo tenía enemigos. Lo más probable que sí, porque todos tenemos esa gente que de frente nos dice, qué chévere, que Dios te bendiga, y detrás es, ¿sabe qué? It doesn't matter. Porque mi mejor amigo, Él camina conmigo. Él me defiende, Él me dice en su palabra que mía es la venganza, dice el Señor. Que yo tengo la victoria en Él. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo de tener mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Y sabe qué? A la edad que tengo ahora, todavía estoy aprendiendo eso todos los días. Todos los días me doy cuenta de lo bendecido que soy por tener a cada uno de ustedes en mi vida. Pero también me doy cuenta de la gran responsabilidad que tengo de siempre poder reflejar a Cristo en mi vida. Todos somos iguales. Todos hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha dado dones diferentes, con responsabilidades diferentes. Pero Dios nos libre de creer que somos unos mejores que otros. El día de hoy yo soy el pastor de la iglesia Grace Latino. Y ustedes no saben, que algunos de ustedes sí, pero cada mañana que yo vengo a mi oficina y salgo de mi auto, que me estaciono y camino y miro esas fachadas, porque esto era un teatro antes y tenemos todavía la misma fachada, y yo miro la fachada y espero que nuevamente esto caiga como lo quiero decir. Y yo miro y veo mi nombre, Pastor David. Oh my God. Gracias, Señor. Yo le digo gracias, Señor, porque muchas lágrimas yo derramé creyendo de que eso nunca iba a suceder, porque dejé de creerle a Dios y empecé a creerle a los hombres. Si usted me preguntara 10 años atrás, ¿tú estarías en Grace Bible Church como pastor? Yo te diría, no, mijito, no. No eran mis planes.
Yo estaba en Punto Central, la iglesia que Dios puso en mi corazón. Pero Dios me quería aquí. Porque Dios me quiere tanto. Él los tenía a ustedes para estar a mi lado. Y era aquí. Y ahora entiendo lo que antes no entendía. Que Dios siempre estará conmigo. Y en nuestro último versículo de esta mañana, Pablo nos dice en Efesios 3:13, recibe esto si es para usted. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has descubierto el valor infinito del Evangelio de Jesucristo? Yo te voy a pedir que bajes tu rostro, cierre tus ojos. Porque lo que hemos compartido en la mañana de hoy es lo más grande del mundo. No hay otra manera de ser salvo. Es solamente a través de la gracia de Dios por el Evangelio de Jesucristo. Así que yo te pregunto, ¿estás aquí hoy en presencial o en línea y nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu vida? Nunca has recibido ese gran regalo del Evangelio de Cristo. Iba a decir, ¿por qué no lo haces hoy? No, voy a atreverme un poquito más. Hazlo hoy. No salgas de aquí sin hacerlo. Hace unos minutos le hablé de que cada uno de nosotros debemos tener una relación personal con Jesucristo. Yo no puedo vivir de la relación de mi esposa o de mis hijos o de mis nietos con Dios. Yo tengo que vivir de mi relación. Y si no la tengo, si yo nunca he confesado a Cristo como mi Señor y Salvador, estén en línea, estén aquí, hazlo hoy. Yo voy a orar brevemente, rapidito. Y en esa oración te voy a dar la oportunidad de que tú lo hagas. De que tengas cuentas cortas con el Señor y que hoy sea tu cumpleaños espiritual. Así que, Padre, yo te doy gracias por este servicio. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los cuides, que tú los protejas, cada uno de ellos. Pero en este momento yo te quiero pedir específicamente por aquellos que nunca han entregado su vida a ti. Estén en línea, estén viendo este mensaje en retransmisión o estén aquí en nuestro templo en vivo. Padre, que no terminen este mensaje, este servicio, sin aceptar el regalo de salvación que tú nos ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que tú a través de tu Espíritu Santo tú sigas amonestando, tocando a esas personas y que ellos puedan escuchar en su mente, en su corazón, esto es para ti. Eres tú. Repite tú la oración. Estoy con mis brazos abiertos esperando que tú me invites a tu corazón. Así que si esto eres tú, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo, querido Jesús. Reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mis pecados y que Dios te levantó de entre los muertos. Te pido que me des un hogar en el cielo cuando yo muera. Todo el mundo con su rostro bajo y sus ojos cerrados. Si hay alguien aquí que en el nombre de Jesús haya hecho esa oración hoy por primera vez, puedo ver su mano, levante su mano. Alguien aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Alguien más que haya hecho esa oración hoy. Estás en línea, has hecho esa oración. Como iglesia queremos enviarte algo gratuito. En la iglesia Grace Latino no estamos esperando que usted nos envíe nada. Nosotros queremos enviarte el Evangelio y queremos enviarte algo y orar por ti. Comunícate con nosotros. Así que quedan despedidos en línea. Que Dios me los bendiga. Y será hasta el próximo domingo, si así Dios nos los permite. Bienvenido a Grace Latino,
donde somos familia en Cristo unidos. Aquí hay esperanza, aquí hay calor. La iglesia de gente sin iglesia con amor.